Rosario Graham Zapata. Nació en Villahermosa, Tabasco. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho, con una maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación, con mención honorífica, por el ITAM. Al momento existen más de 100 propuestas de protocolos Alrededor del mundo. Es miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Ha sido directora general de Asuntos Jurídicos en las Secretarías de Turismo y de Relaciones Exteriores. La presencia de protocolos será central para recuperar La confianza de los turistas. Los turistas requieren conocer el nivel de seguridad sanitaria que hay en sus instalaciones. Es asesora temática del gobernador de Quintana Roo. Es fundadora y directora de la firma Consultores Jurídicos en Desarrollo de Políticas Públicas. Rosario Graham Zapata. Speakers. Explicadores. Partenon. Alberto Esteban Marina. Es abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Internacional de Andalucía, en Sevilla, España. Todas las empresas tienen que demostrar que cumplen con los protocolos de prevención de riesgo. Es miembro del Colegio de Abogados Egresados del ITAM. Entre otros cargos, ha sido director general de normas en la Secretaría de Economía. Los certificados de cumplimiento ayudan a generar confianza en las personas para reactivar la economía. Cumplir con los protocolos de prevención de riesgo nos va a ayudar a regresar a la normalidad más rápido. Actualmente es consultor en estandarización, protocolos y certificación. Alberto Esteban Marina. Speakers. Explicadores. Partenon. Bien, pues sean bienvenidas y bienvenidos a esta charla Zoom que tenemos el gusto de organizar entre Partenón Latinoamericano, eXplain y Análisis y Diseño Normativo, con unos expositores de lujo. Tenemos a dos grandes expertos en regulación que han tratado muy de cerca estos temas de qué es lo que va a suceder con el reinicio de actividades desde la perspectiva normativa, desde la perspectiva de cómo estarán las cargas regulatorias por venir, qué son estos protocolos a los que todo el mundo se refiere y cómo es que vamos a enfrentar el fenómeno de cumplimiento. Como anfitriones estamos mi colega Jorge Serdio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta charla. Es experto en Derecho y Tecnología, es el jefe del Departamento de Derecho del ITAM, y un servidor, Alfredo Orellana, que soy presidente de Análisis y Diseño Normativo, a sus órdenes. Déjenme darle la bienvenida a Rosario Graham Zapata, una de las mujeres pioneras en este arte de la regulación. Ella ha sido directora en muchas cosas, tiene una trayectoria muy destacada, pero egresada de la Escuela Libre de Derecho, con una maestría en regulación por el ITAM, con muchísimos diplomados en la materia, pero además en el sector público, con una destacada carrera. Fue directora general de normas en la Secretaría de Turismo y también directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Turismo y en la Cancillería, nada más y nada menos. Ha estado en grupos de negociación regulatoria multilaterales y actualmente es consultora y también se desempeña como asesora en esta materia para el gobierno de Quintana Roo. Bienvenida, Rosario. Gracias Alfredo. Y nos acompaña también Alberto Esteban, quien es abogado egresado del ITAM. Él tiene una maestría en Derecho Ambiental en España y entre también una importante y destacada trayectoria de servicio público. Ha sido director de normalización tanto en la parte ambiental como en la parte general de la estructura de la estandarización y regulación normativa aquí en el país, como director general de normatividad en la DGN de la Secretaría de Economía. Nada más y nada menos le ha tocado a Alberto operar, estructurar y reestructurar los consejos de normalización nacionales y sectoriales. Así es que bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es muy, muy interesante y yo empezaría por preguntarles
¿Qué es este asunto de los protocolos? Estamos ya con los semáforos, se prenden, se apagan, rojos, naranjas, amarillos, pero lo importante es, en algún momento tenemos que reanudar actividades. ¿Cómo está el contexto actual en este sector tan importante que es el turismo? Y quisiera, Rosario, si nos hicieras favor de darnos una reflexión inicial al respecto. Gracias, Alfredo. También un saludo a todos quienes están presentes hoy en esta plática, en esta charla. Mira, yo comenzaría por señalar que la actividad turística hoy está en todos los foros, y eso, quienes somos conocedores del tema y que además tenemos un gran cariño por la actividad, nos parece de la mayor relevancia. Es decir, se está hablando de turismo en los foros económicos, en los foros políticos, en los foros especializados, y parecería que esta aspiración de poner al turismo como prioridad nacional, que ha sido siempre una tarea pendiente en la agenda política, quizás esto nos da nuevamente una oportunidad ante el fenómeno de la crisis para hablar de por qué turismo es tan importante para este país y para el mundo. Yo no quiero hablar de las cifras porque también se ha hablado mucho de ellas, pero 2 o 3 cifras importantes para contextualizar lo que implica la actividad. Cuando hablamos de más de 300 millones de empleos en el mundo, cuando hablamos que la crisis quizás ponga en riesgo más de 170 millones de empleos, cuando señalamos que en México representa más del 8% del PIB y que cerca de 14 millones de personas viven directa e indirectamente del turismo, es cuando podemos determinar la relevancia de esta actividad, de esta industria, para algunos, sector para otros, que sin lugar a dudas está vinculado en uno de sus pilares a la materia regulativa. Y hoy, hablando de protocolos, eso es esencial. En turismo, como en otras actividades económicas, la recuperación de la confianza de los visitantes, del turista, será esencial para poder reactivar la actividad y sobre todo generar espacios para que la movilidad y el desplazamiento, primero de los mercados nacionales, regionales y después de los internacionales, puedan llevarse a cabo. Hay diversa información numérica respecto de cómo se está comportando el visitante y el turista desde su aspiración hasta quien ya concretó un paquete, una compra. Sin embargo, creemos que el tema de los protocolos hoy está siendo un tema relevante en la toma de la decisión, y no generar confusión respecto de esto será el reto de quienes desde la autoridad, pero también desde el sector privado, están buscando cómo reactivar en una primera etapa, o sea, una etapa de reapertura, la etapa de relanzamiento de las actividades con base en los lineamientos obligatorios o voluntarios, insisto, que están hoy ya determinados, y hasta las primeras etapas de recuperación. Yo dejaría esto de inicio, Alfredo, para empezar a hablar del tema, y creo que Alberto puede bien empezar a platicarnos sobre la diferenciación entre todos los conceptos que se están utilizando, porque hoy hablamos de protocolos, de certificaciones, de distintivos, de lineamientos técnicos, de medidas sanitarias. Es decir, para quien no está relacionado con el tema, de verdad es confuso. Y cómo lograr armonizar y alinear todos estos conceptos y qué le implican al final al prestador de servicios y al visitante. Creo que ahí podemos ir bordando la explicación. Muchísimas gracias. Pues yo les voy a platicar muy rápido que a partir de los lineamientos que se publicaron el 14 de mayo, luego se corrigieron el día 15 de mayo, se generaron una serie de obligaciones a todas las empresas de nuestro país, a todos los centros de trabajo. Entre ellas son establecer todas las condiciones necesarias para garantizar la no transmisión o disminuir el riesgo del virus a los empleados, a los clientes, a los proveedores y a las empresas asociadas. Establecer una serie de obligaciones, no están totalmente definidas, ponen que sí se tienen que poner barreras físicas o barreras o algunos registros, pero todo lo demás lo dejan como a la planeación que hagan las propias empresas. Esto tiene un grado de dificultad técnico, pero normativo, y supone varias etapas. La etapa de la planeación, la etapa de la designación de los procesos, de las mejores medidas de acuerdo a las capacidades de la empresa. No todas las empresas van a poder poner un túnel
desinfectante. No todas van a poder operar al 30% de sus capacidades. Tenemos que encontrar formas adecuadas para cada empresa. Todo esto tiene que estar documentado en manuales, protocolos, registros. Pero además, todo esto lo tiene que calificar el Seguro Social. Es una serie de obligaciones que le pusieron a las empresas y a los centros de trabajo que pueden, de no cumplirse, podrían tener consecuencias como aumentar la prima de riesgo laboral a las empresas. Entonces, tiene dos perspectivas el establecer estos protocolos. La primera es la disminución del riesgo a las personas, ya sean empleados, ya sean proveedores, clientes, y tiene que ver con reactivar la economía, es decir, generar la confianza para que todo el mundo pueda moverse y seguir consumiendo los productos. Pero también tiene que ver con disminuir los riesgos a las empresas, en términos de las obligaciones y las cargas fiscales que pudieran, o contribuciones que tuvieran que generarse en virtud de estos protocolos o falta de uso adecuado de los protocolos. Me parece que tiene una perspectiva muy interesante en términos de reactivación, pero también de las obligaciones que se podrían generar en el mediano plazo a las empresas. Muchas gracias, Alberto. Y yo quisiera en este punto que mencionas, y creo que es un tema verdaderamente importante, ¿cuál es el marco regulatorio de los protocolos? Porque mencionas ahora los acuerdos de reanudación de labores, y estaba viendo yo los importantes trabajos que ha publicado Rosario en estos días, pero parece ser que son una infinidad de lineamientos que se han publicado en estados, en la federación, parece ser que hay referencias internacionales. ¿Cómo podrías plantearnos un mapa breve y sistémico de cuáles son esos referentes, a cuáles hacerles caso, a cuáles no? ¿Cuál sería tu consejo al respecto? En realidad yo creo que tenemos que tomar todos en cuenta. Primero porque si nos cae aquí interviene la federación dictando lineamientos generales y un planteamiento y hace una serie de afirmaciones y obligaciones que dicen, por ejemplo, tienes que cumplir todas las medidas necesarias para evitar el riesgo de contagio. Digamos, no dice cuáles son y no hay una guía para tal. Y son diferenciadas las que puede establecer el gobierno federal de las que establecen los gobiernos locales. La ejecución de las medidas y las obligaciones de la reapertura se las pasó el gobierno federal a los gobiernos estatales. Ellos son los que van a decidir, de acuerdo a los semáforos que se vayan identificando, qué actividades van a iniciar y cuáles son los protocolos que van a seguir para ello. Entonces tenemos reglas federales, reglas estatales, pero también tenemos metodologías internacionales que nos permiten evaluar el riesgo. De esto, la palabra riesgo la utilizan en muchas ocasiones en los acuerdos de la Secretaría de Salud o del Consejo General de Salubridad, pero no está definida la metodología. Para eso sirven las normas internacionales, para identificar cuáles son los principales riesgos a los que están expuestas cada una de las actividades económicas. Esto nos permite, con ello, identificar a los sujetos más vulnerables, a las situaciones, la parte de nuestra empresa que puede estar más sujeta a riesgos del contagio. Entonces, si todo esto lo vamos documentando con una metodología basada, por ejemplo, en las normas ISO de análisis de riesgo, y a eso le aplicamos la parte sustantiva que ha identificado la Secretaría de Salud con los manuales que ha emitido, para cada una de las actividades económicas hay unas guías específicas para el turismo, otras guías especiales para los restaurantes, otras guías especiales para la industria manufacturera, que van desagregando algunas de las obligaciones. Todo esto tenemos que incorporar una metodología y al final generar los registros y las bitácoras de cómo se están cumpliendo todas ellas. Creo que el tema, creo que todas las empresas van a tomar las medidas. Sin embargo, el
dejar constancia que se tomaron en tiempo real y de manera permanente es un poco más complicado, y eso es lo que van a estar supervisando los inspectores de las áreas de las autoridades. Es un tema de juntar la parte internacional, la parte federal y la parte estatal para hacer una metodología que cumpla todos los requerimientos. En relación a esto, Alfredo, a mí me gustaría comentar lo siguiente. Como dice Alberto, hay una serie de instrumentos que están en este momento dispuestos para los prestadores de servicios. Creo que es importante señalar que en el centro de cualquiera de estas regulaciones debe estar, primero, en caso de turismo, el visitante, digamos. Ahí hay que atraviesa por todo un flujograma de procesos desde que toma la decisión de desplazarse o de viajar. Después está en el centro conservar la planta laboral, es decir, los trabajadores de estas empresas o prestadores de servicios. Está el prestador de servicios en sí mismo y el destino en su conjunto. Cuando menciono esto, quiero hacer referencia a los 7 ejes que emitió la Organización Mundial de Turismo la semana pasada, hacia finales de mayo, en donde establecía que estos lineamientos debían después desplegarse, y fue muy puntual en señalar que había que considerar la legislación nacional o la legislación local en su caso. De manera que ellos emitían estos 7 ejes a nivel de recomendaciones generales para que cada país pudiera desplegar en términos de su marco normativo los mejores instrumentos de acuerdo a sus propias necesidades. Y en conjunto o alineado a esto, la WTTC, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, emitió a su vez un protocolo general que está, digamos, dispuesto en 5 pilares. Estos 5 pilares tienen que ver con el reinicio de las operaciones, tienen que ver con garantizar una experiencia segura, con reconstruir la confianza, que es fundamental para nuestro sector, integrar las acciones de innovación e implementar políticas que sean posibles determinar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Con estos 5 pilares que ellos denominaron, generaron 7 protocolos por prestador de servicios turísticos que establecen lineamientos generales y que después dan lugar, si son aplicados, a un distintivo que la WTTC ha puesto, digamos, a disposición de todos sus socios, que es el Safe Travels. Este ST, digamos, este distintivo es el resultado de aplicar, digamos, a nivel local o nacional, esta serie de lineamientos o requisitos regulativos de orden voluntario. Y creo que esto es importante. Las disposiciones a las que se refería Alberto, emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y aplicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, son disposiciones obligatorias. Son la base mínima en donde tienen que transitar cualquier empresa o centro laboral. A partir de esas medidas obligatorias viene este siguiente nivel, que son estas medidas adicionales, voluntarias, que son las que ha emitido a nivel de recomendación la OMT, a nivel ya más descriptivo la WTTC para tener acceso a este Safe Travel, y luego a nivel nacional la Secretaría de Turismo emitió unos lineamientos o recomendaciones muy genéricas hace como 3 semanas, y posteriormente, dado que no había una normativa obligatoria o incluso de recomendación nacional, los estados se pusieron a construir sus propios instrumentos, algunos bajo la modalidad de medidas sanitarias, otro bajo la modalidad de certificaciones. Este es el caso de Quintana Roo. Quintana Roo emitió un certificado, una certificación para la prevención y protección en materia de seguridad sanitaria para las instalaciones turísticas, que va a dar lugar a un distintivo, un certificado que es obtenido por la empresa una vez que de manera voluntaria se somete a un cuestionario en donde le aplica una serie de requisitos que ya consideran tanto las recomendaciones de OMS y las de OMT. Este certificado voluntario implica que una vez que tú, digamos, acreditas con ciertos documentos, te dan acceso al distintivo. Una vez que tú tienes el resultado de esta certificación, la Secretaría de Turismo del Estado en un par de semanas va a iniciar una serie de visitas aleatorias para ver si lo que tú dispusiste en ese cuestionario es cierto o no.
Y aquí es donde viene la parte que señalaba Alberto de la importancia del acreditamiento y constatar que efectivamente estás cumpliendo con esos requisitos. Porque todos son parte de una cadena de valor y cualquiera que no cumpla en esa cadena no va a lograr el gran objetivo de dar seguridad y confianza al visitante, y dos, que no se está en control de los posibles o potenciales riesgos para mitigar el posible contagio. De forma sea que me parece que desde una perspectiva piramidal, si lo queremos ver así, tenemos a la Ley General de Turismo, la Ley General de Salud, posteriormente tenemos las leyes estatales de turismo, igual las leyes de salud de los estados, y en esta se entrelazan las disposiciones voluntarias, que son estos certificados, que me parece que en el caso de México, lo decíamos en otra plática, pues ya llevamos registrados más de 100 certificaciones o protocolos. La gente confunde si la certificación es un instrumento obligatorio o voluntario, y habrá que decirlo, es un instrumento voluntario, no obligatorio, que considera requisitos por encima de los básicos que ya dispuso la autoridad, en este caso sanitaria y laboral. Pero estos certificados que se han multiplicado y que si hubiera sido deseable que no hubiera tal diversidad, porque eso confunde al turista, pues en cada subsector, además hay una serie de requisitos desplegados, que cada prestador, sea un establecimiento de alimentos y bebidas, sea un hospedaje, una marina turística, etcétera, van a poder acceder y con eso van a comercializar su producto a través de los grandes operadores. Y ahí es donde me parece que está el reto al momento de ya la reapertura y la comercialización del producto turístico mexicano. En la medida en que se logre constatar y acreditar que lo que estamos ofertando hay evidencia de que así es, pues podremos entrar en una cadena que garantice el servicio en el destino turístico. Qué interesantes reflexiones, porque estamos hablando de un marco normativo complejo donde interviene derecho público obligatorio, se combina con esta visión de complemento voluntario y parece ser que estamos enfrente también de una evolución en este marco regulatorio. Jorge, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Yo quería hacer, gracias Alfredo, yo quería hacer una recapitulación de lo que han dicho nuestros invitados, pensando en la pregunta inicial que lanzamos, que es, ¿cuál es la carga regulatoria? Esto es, la carga regulatoria son las bases mínimas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que serán monitoreadas e implementadas por el IMSS. A partir de ahí, y como es esperable que los destinos turísticos quieran levantar la señal hacia los proveedores y sobre todo los grandes aglutinadores de paquetes turísticos que son recomercializados en el exterior, pues seguramente también estarán interesados en obtener certificaciones. Recordemos que cuando esto ocurrió en el pasado, esto es cuando concurren certificados a nivel internacional con certificados a nivel nacional y local, depende de cuál es el que tiene más éxito dando confianza al consumidor final. Esto ha pasado con higiene, ha pasado con seguridad, ha pasado con empresas limpias, de modo que aquí llegamos a un terreno en donde la decisión es de inversión, por decirlo así. Esto es, el prestador de servicios debería de invertir cuál es el certificado que dé mejor retorno para que su producto se distinga como un lugar seguro para seguir atrayendo y prestando sus servicios. Esto es lo que han dicho nuestros invitados hasta acá y es importante tenerlo en cuenta y recapitular. Y ahora me gustaría, si ustedes me permiten, lanzarles una reflexión que es esta. Desde el punto de vista de lo micro a lo macro, esto es, si uno fuera un prestador de servicio individual o si uno fuera una cámara de prestación de servicios que aglutina a varios prestadores o si fuera un destino turístico, ¿cuál creen ustedes que debe ser la mejor estrategia para mandar esta señal al mercado turístico en los siguientes 2 meses? ¿Qué harían ustedes si se pusieran en el lugar de cada uno de estos escalafones? Si me permites, Jorge, creo que es muy importante y ha sido una discusión ahora en las distintas mesas donde hemos estado y donde están los especialistas también desde la perspectiva del sector turismo, en que se intente un solo canal de comunicación, que es difícil, ¿no?, para poder darle valor a estos procedimientos o procesos que todas las empresas están llevando a cabo por destino. Esta era un poco la intención, además de la WTTC en principio, ¿no? Es decir, contemos con este gran aglutinador, que es este certificado, que lo que va a hacer es reconocer
estos requisitos que dan certeza y confianza al visitante, que al momento en que lo visualicen, vean el sello, digamos, ¿no? Distintivo sello, sepan que ahí ya alguien transitó por un proceso que tiene que ver con mitigar las posibles vías de contagio y por lo tanto las medidas que están utilizando son las adecuadas y por lo menos coadyuvarán a darle un valor único a ese prestador de servicios. Entonces me parece que una vez que se cumplan estos requisitos básicos, lo primero que como prestadora tienes que hacer es cumplir con lo básico que te establece la autoridad federal en materia laboral y de seguridad sanitaria, que son las emitidas ya en este momento. Estos lineamientos que finalmente es un checklist y que necesitas un experto del otro lado de la mesa que te diga si efectivamente lo que estás haciendo es lo necesario para cumplir con cada uno de estos requerimientos. Que visto en global es muy fácil, Jorge, pero cuando alguien le dice tienes que contar con un escrito que señale quién es el responsable del Comité de Seguridad Sanitaria. Entonces el prestador, sobre todo las MIPYMES, te preguntan, a ver, ¿es una hoja? ¿Es un protocolo? ¿Tengo que hacer un cuestionario? ¿Tengo que poner el nombre de quién? ¿Quién es el que firma? Son estas preguntas típicas ya en lo concreto del prestador de servicios. Entonces tienes este plataforma básica, ¿no? Que ya en sí misma lleva contenido más de 80 requisitos, digamos, que tienes que documentar. Segundo, una vez que has logrado transitar esto, que es lo que te da la autorización de funcionamiento, digamos, o de reapertura más bien, para poderte relanzar al mercado, yo creo que deberías de acudir, si estás en el sector turismo, al protocolo voluntario que los estados están determinando, porque al final todos están cumpliendo con los lineamientos de la OMT, algunos de la WTTC, también hay que decirlo, la Concanaco ya emitió unas recomendaciones, la Asociación de Hoteles ya emitió recomendaciones, la de los restaurantes emitió recomendaciones. Finalmente, el cumplimiento básico, el obligatorio, me parece a mí que debe ser como lo primero que tú le digas al visitante, al turista, de que estás acorde con las disposiciones y las medidas sanitarias mínimas indispensables. Y posteriormente, yo acudiría a los protocolos estatales. En el caso de Quintana Roo, pues es la certificación de seguridad sanitaria, que al día de hoy hay más de 5,000 empresas inscritas ya de todas las modalidades en un destino que sí es líder, digamos, en México para la actividad y que sí sirve de referente para otros destinos. Teniendo esta certificación va a ser homologable o equiparable a la que te va a dar la WTTC. Entonces tú vas a aparecer en los grandes espacios de difusión, de comercialización, de relaciones públicas, de promoción, con estos dos certificados, con el básico obligatorio, digamos, de la autoridad nacional, que está coordinada con la estatal. 2, viene el certificado de la WTTC, si es que estás accediendo a ella, y después tiene el certificado local. Habrá que decir también que las grandes cadenas están instrumentando sus propios protocolos y están impulsando sus propios protocolos. No voy a decir hoy marcas, pero ya hay muy grandes cadenas de hoteles que tienen sus propios protocolos y creo que una parte que no podemos dejar de lado es que el protocolo en sí mismo no es lo importante, es el acreditamiento de cumplimiento de lo ahí previsto y esta es una parte que creo que en el sector todavía le va a tomar un tiempo, digamos, digerir. Es decir, no solamente me hago un cuestionario autoaplicativo, digo que efectivamente estoy cumpliendo, tiene que venir la parte de la constatación, de la verificación de que eso estoy cumpliendo. Porque si alguien, insisto, de la cadena, de todo el proceso de la cadena, incumple con alguno de su responsabilidad, pues se afecta en su conjunto el destino. Si yo puedo como hotel estar cumpliendo con todo, pero resulta que la transportadora no, o que el prestador de servicios náuticos no lo hizo, o que el taxi no lo está cumpliendo. Entonces, ¿cómo vas a acreditar a esto que se refería Alberto de las responsabilidades después? Que me lleva a otra reflexión, que tiene que ver con toda la estructura normativa básica de la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo tiene normas oficiales mexicanas que no han sido modificadas, al menos en muchos años. No voy a decir cuántos, porque entonces estaría yo identificando cuando estuvimos por allá, Alberto, pero no han sido actualizadas y son necesarias revisar y reformar. Además, le sumas otras normas que son importantes en el sector, aunque no sean obligatorias. Por ejemplo, el distintivo H.
que después se convirtió en una norma oficial mexicana para el manejo higiénico de los alimentos. El Punto Limpio, que es otro programa voluntario de la Secretaría de Turismo. Es decir, hay una serie de certificaciones, Blue Flag para el tema de las playas o para las zonas naturales protegidas. Es decir, todos estos sellos tienen que jugar en un andamiaje que debiera, digamos, reconstruirse y articularse desde una sola autoridad para presentarlo al usuario. ¿Por qué? Porque la propia Ley General de Turismo establece con mucha claridad que hay un sistema nacional de calidad y certificación turística, que no solamente en ese momento estuvo diseñado para la parte de manejo higiénico o de calidad de los servicios, hoy tiene otro componente que es ineludible para los siguientes años, que es el tema de seguridad sanitaria. O sea, la salud hoy juega el rol central en cualquier regulación y habría que incorporar este nuevo componente en todas las normas oficiales, incluso las normas mexicanas. Digo, en el sector turismo no son tantas, son como 6 normas mexicanas las importantes y son como 8 las normas oficiales mexicanas. Creo que debería darse el esfuerzo por actualizar estas regulaciones. Bien, muchísimas gracias, Rosario. Alberto, regresando entonces un poco a la pregunta inicial, que era, si tuvieras diferentes agentes que participan de esta cadena de valor, ¿cuál sería tu recomendación cuando tuvieras que escoger una estrategia frente a este grupo de certificaciones, en esta distinción que ha propuesto Rosario entre piso obligatorio de la Secretaría de Trabajo verificado por el IMSS y otros certificados que son locales y que en algunos casos son homologables con los organismos internacionales? Sin duda es más fácil transmitir un solo certificado unificado como un mecanismo para dar confianza a los consumidores, es decir, un solo sello, aunque la evaluación para otorgar ese certificado lo pudieran hacer diferentes agentes económicos o organismos de certificación o unidades de verificación, lo que fuera, todos dar el mismo sello o con un común denominador para que entre todos hicieran publicidad para darle a los consumidores, a los usuarios de los servicios turísticos, una certeza de que esos prestadores de servicios turísticos han cumplido con todo lo necesario para garantizar su seguridad. Yo estoy seguro que la estrategia de unificar la comunicación es la mejor. Es decir, si se empiezan a generar 100 sellos que tienen como objetivo garantizar la inocuidad o que se tomaron todas las medidas necesarias, ya sean nacionales o internacionales, va a perderse, va a empezar a competir a cuál le hago caso respecto de uno de otro. Si yo estuviera como una cámara de comercio, como un destino turístico, haría una publicidad de, a ver, todos los que tengan este sello equivalente al punto limpio o al manejo, al distintivo H o al Blue Flag, todos ya cumplieron además con todos los protocolos de salud o de eliminación de riesgos. Yo lo haría de esa manera, si me permites ser un concreto de cómo hacerlo. Me gustaría ahora traer la atención de ustedes dos sobre dos aspectos que también son paralelos o tangenciales, pero que se han suscitado en esta época. La primera tiene que ver con la relación de responsabilidad entre el turista y el sitio turístico, el prestador de servicios, y cómo este riesgo está siendo traducido en términos de las primas de seguros de destino o de viaje. Es una práctica común que los grupos tengan una póliza de cobertura general cuando viajan a un destino. Y también hay muchos turistas tienen incluidos en su pasaje de avión o en la forma del ofertante que tenga un seguro de gastos de médicos para el destino. ¿Cuál es, en su opinión, el papel que va a jugar la industria de seguros en la alineación del cálculo de riesgo para los destinos? En el entendido de que, diría yo, es una práctica habitual que ahora puede verse o bien con riesgos más altos para los grupos de viajantes, porque las primas son mayores, si no hay una coordinación con la industria, o bien que ellos mismos se rehúsen a asegurar riesgos de viaje, porque pues claramente tendrían pues miedo de tener pérdidas mayores. Y esto, lejos de traducirse en un factor de confianza, puede jugar en contra del destino. ¿Qué opinión les merece este aspecto?
Este es un tema sin duda muy relevante, Jorge, porque incluso déjame señalar que uno de los protocolos que desarrolló la WTTC, uno de sus apartados justamente son las afianzadoras o las aseguradoras, porque ellas también van a jugar un rol central en la composición de determinar las responsabilidades, porque en todos casos, en temas de seguridad sanitaria, pues en todos lados estamos hablando de riesgos, de potenciales riesgos, ¿no? Ahora bien, la Secretaría de Turismo, por ejemplo, tiene dos normas que creo que pueden jugar un rol central acá. Una que se refiere a los contratos entre el turista y el prestador de servicios turísticos, que es la norma 010, que creo que es una disposición que debe revisar justamente el alcance de estas áreas de responsabilidad entre el prestador y el turista, referente a qué cosa es lo que está ofertando, porque eso es a lo que se refiere la norma, y a qué obliga al prestador con el turista. Y otra es el de responsabilidad civil de los prestadores de servicios turísticos, que también hay otra norma oficial mexicana donde se establece la composición de los mínimos en el caso de potenciales accidentes o de daños a terceros. Yo creo que también debe ser una norma que debe ser revisada, porque las afianzadoras van a jugar un papel central, sobre todo cuando se presente un posible hallazgo de caso de contagio. Si bien hay guías en donde se establece, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, hay una guía que te deriva, después de aplicar la certificación, hay una guía de qué debe hacer el Comité de Seguridad Sanitaria del establecimiento, que es un requisito sine qua non para acceder al certificado, qué debe hacer para operar un hallazgo o un caso de potencial identificación de contagio o de un agente que pueda estar asintomática o sintomática. Entonces, ahí te establece cuál es el canal que tienes que utilizar y cuáles son las medidas de prevención y de acción inmediata. Sin embargo, en el caso de que alguien no hubiera identificado, sale del establecimiento y después señala que se contagió en ese establecimiento, es ahí donde necesitamos estos instrumentos desde las aseguradoras, pero también desde las disposiciones obligatorias. Esto ya no se trata de requisitos voluntarios ni de requisitos que tengan que ver con calidad. Esto tiene que ver con requisitos vinculantes que obliguen al prestador, pero también al turista. Y quiero traer a colación esto también. Una de las propuestas que hemos hecho es que regularmente en todas las legislaciones y en la Ley General de Turismo, y así ha sido tradicional, se establece para el turista deberes y derechos. Me parece que hoy es un momento para reflexionar sobre las obligaciones del turista. ¿Por qué? Porque al momento que tú le estás diciendo al visitante que el aeropuerto le va a pedir una serie de datos y de información respecto de si estuvo o no en contacto con una persona contagiada, de cuál ha sido su movilidad, etcétera, etcétera, los elementos que le estás pidiendo como insumos necesarios para poderse subir a un avión, o sea, como vas en la cadena de valor de los prestadores y del proceso del turismo, pues entonces allí el turista tiene la obligación, en primer lugar, de declarar bajo protesta, decir verdad, de señalar la información, que no ponga en riesgo todo el tema de datos personales, que es también otro gran asunto en materia a revisar, todo lo que tiene que ver con derechos a la identidad, la protección de los datos, etcétera, pero que entonces tiene allí, el turista va adquiriendo obligaciones, que en el momento de la post-crisis es necesario tener presente. Luego va a llegar al establecimiento, le van a tomar su temperatura. Si la temperatura que le van a tomar es por encima de la regular y lo que ha establecido la Secretaría de Salud, en ese momento el turista va a tener que ser puesto en un espacio diferente, etcétera, y a lo mejor se le impide realizar su viaje, ¿no? Entonces, esto también nos lleva a otro escenario, otro aspecto importante a revisar. Me parece que aquí el prestador de servicios tiene que estar muy claro de las responsabilidades que va a asumir respecto de eso, y ahí vamos al tema que tú colocas, el tema de las aseguradoras, la prima de riesgos. Se está hablando de que incluso ya las aseguradoras están haciendo paquetes ad hoc para poder responder respecto de ello. La AMIS ha estado informando respecto de este asunto. Además, incluso algunos hablan de que el tema del COVID o enfermedades que puedan presentarse en el futuro asociadas a este tipo de virus, que no existen vacunas ni medicamentos, debe ser considerado, por ejemplo, un riesgo laboral para el tema de los empleados en términos de obligación del patrón. ¿Y qué pasa con el turista? Que llega a un establecimiento que a lo mejor no informó adecuadamente que se estuvo con gente que estuvo contagiada, etcétera,
hasta dónde la aseguradora va a poder responderle al prestador las consecuencias de esta falta de información fidedigna, ¿no? Es también un tema a reflexionar. A mí me parece muy interesante, pero lo que veo, y confirmen ustedes si es así, es que haría falta un mejor sistema de información y reporteo. No solamente la coordinación de los diferentes distintivos para que las aseguradoras tengan mejor información, sino los mecanismos de reporteo, ¿no? Ustedes saben que en la industria de seguros es muy estándar que los cuestionarios midan parte del riesgo, pero también los sistemas integrados hospitalarios, por ejemplo, en caso de gastos mayores, los sistemas de siniestración en términos de los automóviles robados o siniestrados. Esto es, normalmente los cálculos actuariales descansan en sistemas de información confiables para hacer esto. Y aquí creo que habría que pensar si tenemos ese sistema de información hacia esa industria, y si no lo tenemos, ¿qué perspectiva tenemos? Porque en términos prácticos, pues un prestador de servicios va a querer asegurarse para prevenirse de una responsabilidad. Y lo digo, como tú dijiste, en dos sentidos. Tanto internamente, internalizar el riesgo de trabajo que puede representar tener un empleado que contraiga la enfermedad, como frente a aquellos que vienen de diferentes destinos y pueden resultar enfermos. Ni qué decir con el sistema de doble piso, que es un punto importante. Cuando uno, a su vez, forma parte de un paquete que es revendido a un gran consumidor de servicios turísticos, y entonces hay una reaseguradora que está garantizando para todo el paquete de servicios comprados en mayoreo la póliza de riesgo. ¿Cuál es el sistema de información actual que tenemos en México para que cada uno de estos actores pueda tener claro su responsabilidad? Alberto, ¿tienes algo que contarnos acá? Yo creo que aquí toma importancia las normas internacionales. Las normas internacionales para administrar los riesgos, identificar y administrar los riesgos de las organizaciones. También los utilizan las aseguradoras para poder medir el riesgo al que están sujetos ellos en términos de las primas y las actividades que están asegurando. El tema de cómo están administrando los asegurados o las empresas aseguradas el manejo o la gestión documental y de los riesgos que han asumido, cómo los tienen identificados, cómo los están administrando y gestionando esos riesgos. Me parece que son elementos fundamentales para determinar el valor de las primas que se vayan generando. Estas normas internacionales, en realidad la importancia que tienen es que tienen un consenso entre todos los países, entre todos los mecanismos de aseguramiento de las industrias, que es reconocido. Yo creo que aquí la parte fundamental, la palabra clave es estándar. ¿Cómo hacemos para generar un estándar en la información de los riesgos que se generan? Esto es muy nuevo y no existe algo identificado para este momento, pero sí podemos empezar a utilizar las herramientas que ya existen. Esas herramientas se pueden adaptar de tal manera que sean útiles para tomar decisiones. Seguramente con el transcurso del tiempo, espero muy rápido, se estarán generando las normas internacionales para este tipo de contingencias mundiales o para la pandemia. Yo creo que en este momento están desarrollando las normas del turismo, las normas que tienen que ver con el regreso a las otras actividades económicas. Pero en algún momento se van a empezar a desarrollar los estándares internacionales o las mejores prácticas internacionalmente aceptadas para atender la pandemia. Yo estoy seguro que en la medida en que todos tengamos un mecanismo que garantice la confianza y la certeza en los usuarios de los servicios turísticos y otras actividades, vamos a poder reactivar la economía. Es un tema de la credibilidad que se pueda montar sobre estos sistemas. No tiene que ver, la parte obligatoria sin duda es relevante, pero a la medida en que los consumidores no crean que están seguros, no se van a reactivar las actividades económicas. Es un tema más bien de transmitir confianza en que están haciendo las cosas bien a través de lo que reconoce todo el mundo. Para eso se crearon los sistemas de certificación de ISO, por ejemplo, en la parte de las actividades cotidianas, el del ISE para las actividades electrotécnicas. Eso es lo que genera confianza. En la medida que podamos crear esto, vamos a poder regresar a la normalidad y darle la certeza a las aseguradoras de que las cosas están haciendo bien. Yo
y eso va a reducir los costos de estas primas. Jorge, yo quería comentar algo en adición. Fíjate que para el sector turismo es bien importante, digamos, identificar o señalar que tienen que vincularse a los procesos tradicionales que ya nos dan las leyes hoy vigentes. Regularmente para el sector turismo los pilares de la operación tienen que ver con promoción, tienen que ver en algunos aspectos con capacitación, con la parte de financiamiento, con la parte de la composición del mercado, de los segmentos, pero no con la parte regulativa. Siempre ha sido un tema que, digamos, tiene un peso diferenciado respecto de los otros. Pero hoy en día, cuando hablamos de regulación, también hay que entender que se refiere a las normas o a las reglas voluntarias. Y que hoy se convierte de ser, digamos, la parte final de la cadena en la estructura del fenómeno del turismo, hoy es una parte, un componente esencial, porque de no entenderse que existe un andamiaje en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que establece cuál es la metodología para hacer una norma oficial mexicana, una norma mexicana, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de certificación, de sellos o distintivos? Si no entendemos estas diferencias, creo que eso no abona para evitar la confusión entre el mercado receptor. Y creo que sí hay, como decía Alberto, ya mecanismos hoy existentes que nos pueden permitir construir sin necesidad, vamos a decir, de una reforma mayor a nivel legal. Creo que se puede construir con lo que existe. Si hoy ya OMT emitió recomendaciones, la WTTC ya también emitió el despliegue a nivel muy general de lo que debemos obligarnos, creo que ya le corresponde a cada país, con su propia normativa nacional y estatal, construir estas normativas que pueden ser aplicables a cada prestador, a través de que, yo diría, en la construcción que estamos planteando a nivel estatal, yo creo que tienen que quedar los certificados que han existido en el sector desde hace muchos años. Hay que decir que para el turismo la normalización es nueva, quizás después de los 90 fue el sector que entró más tarde a la normalización. Los sectores y los actores del turismo siempre hablan de distintivos y los sellos. Les es difícil pensar en reglas regulativas, digamos, es un tema que no es común, pero está ahí, la normalización está ahí, las normas mexicanas están ahí, y después en tercer nivel entonces hablar de los distintivos y los sellos, ¿a partir de qué? De una figura jurídica que tienen todas las normativas estatales, que son las medidas sanitarias de seguridad. Estas medidas sanitarias las pueden pedir los estados, que son los elementos obligatorios, o podemos hablar e ir más allá de algo que estamos explorando a nivel de un nuevo reglamento en materia de seguridad sanitaria turística, que no existe en ningún lugar del mundo. Es decir, tenemos el Reglamento Internacional Sanitario, que es el que regula la composición de la movilidad aérea y los flujos migratorios aduaneros, ¿no? Y la determinación de cuando hablamos de una pandemia, cuando hablamos de una epidemia, etcétera, etcétera, que es la que aplica la OMC y que por lo tanto es norma en México, pero no existe una reglamentación en materia de seguridad sanitaria turística, y yo creo que esto hay que proponerlo. Sería una nueva plataforma regulativa que podría incorporar los requisitos obligatorios para que todo el mundo sepa en su checklist a qué no da lugar a si me puedo adaptar o considerar para mi prestación de servicios, sino es un elemento sine qua non para poder operar. Y dos, después toda la cadena de valor subsecuente a partir de certificaciones, distintivos y sellos. Perfecto. Alfredo, ¿quieres retomar la sesión para hacer el cierre? Sí, ¿me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Es que tuve un problema aquí con la conexión, pero la verdad es que ha sido una charla exquisita, y para los que se han incorporado ahora recientemente, hemos visto que tenemos referentes internacionales certeros, claros, que tenemos un marco normativo interno que va desde las leyes y reglamentos hasta normas, y después la parte voluntaria, que son los protocolos, que es la propia asunción de las empresas respecto de su responsabilidad, 1, de generar confianza, 2, de generar un entorno saludable, y 3, de generar también esta nueva visión de lo que habrán de ser los nuevos datos de esta nueva normalidad. Yo, antes de concluir, quisiera, si nos pudieran hacer un cierre de conclusión en nuestros ponentes, particularmente sobre
¿qué es lo que tenemos que hacer enfrente? Tenemos el cumplimiento, tenemos el protocolo, esto existe, está disponible. ¿Cómo es que podemos imaginar que esto se va a volver? Me gusta una frase que utilizó Alberto en uno de los videos previos, que es cómo restaurar la normalidad normativa. Cómo cada uno de nosotros habrá de enfrentarlo, cómo es que esto funciona y si esto sirve para enmarcar sus reflexiones finales, sería formidable para esta última etapa. No sé si quisieras empezar, Rosario. Gracias, Alfredo, gracias, Jorge. Yo diría que en el momento en que nos encontramos, existen incluso plataformas ya vía, digamos, con plataformas completas vía internet, en donde le permite a los prestadores hacerse llegar de los requisitos y además conocer cuáles son estas disposiciones obligatorias y voluntarias. Me parece que mi sugerencia sería al sector no generar más normativa voluntaria, ni más sellos ni protocolos. Creo que ya con lo que tenemos es suficiente y eso generaría confianza y tranquilidad al consumidor final. Si estos lineamientos obligatorios, que son los que ya refería Alberto, están siendo autoaplicados, pero van a venir ahora la etapa de inspecciones, verificación por parte de la Secretaría del Trabajo y del IMSS para constatar el cumplimiento, que es la etapa, insisto, más importante al final de la cadena. Y por otra parte tienes las certificaciones voluntarias, que es donde le puedes lanzar al mundo el mensaje de estoy haciendo todo lo que es necesario y posible para cumplir con medidas preventivas de contención, de prevención y de protección a tu salud. Por lo tanto, no podemos hablar de un COVID-free, eso es imposible, porque sabemos que el virus va a estar con nosotros mucho tiempo, hasta que haya una vacuna, hasta que haya un medicamento, etcétera, aprobado, que ayude a contener esto. Mientras tanto, podemos hablar de que las empresas están haciendo lo que es necesario para proteger la salud de sus visitantes. Hoy en Quintana Roo, también Jalisco, Yucatán ya tiene el Safe Travel, creo que Baja California Sur también ya lo tiene, que es el que emite la WTTC, que se basa en reconocer que existe normativa nacional que ya se cumplió y que existe normativa local que ya se cumplió. Esto es bien importante. Si además de esto el hotel quiere decir X cadena, yo aparte de todo esto tengo mis propios protocolos internos que han sido verificados o constatados por una empresa especializada, eso sumará a la cadena de todavía generar mayor confianza. Pero los básicos, me parece que en este andamiaje serían estos tres componentes que cualquier prestador de servicios tiene que cumplir. Y si es un restaurante y obviamente en esta primera etapa no puede operar con el 30% o el 50%, como se ha dispuesto en diferentes estados, pues no va a poder aperturar y sabemos lo que esto implica. Pero en este momento el centro de todo es la salud. Ese es el interés superior que hay que proteger y hay que lograr en equilibrio con la actividad económica y con la generación de los empleos para miles y miles de familias que dependen del turismo. Ya hablábamos de unas cifras al inicio, estamos hablando de que la OMT y WTTC consideran más de 190 millones de empleos perdidos en el mundo cuando esto termine en la etapa de post. Estamos hablando de que en México el turismo ha perdido más de 1 millón de empleos, ¿no? De manera sea que recuperarnos nos va a tomar entre 24, 36 o 48 meses y en algunos casos más, como es el sector de las líneas aéreas. Pero creo que el eje central es la salud y posteriormente ir sumando en equilibrio los demás factores de la cadena. Y para concluir, diría a los prestadores de servicios y sobre todo a los líderes del sector que tienen que voltear a ver en un componente hoy esencial para entender que el turismo pueda progresar. He escuchado a los exsecretarios, he escuchado a todos quienes de alguna manera tienen cosas que aportar y creo que hoy, lo cual creo que es indispensable tenerlo claro, el componente regulatorio, el componente regulativo juega un rol central en el proceso. Y muchas gracias por esta oportunidad del seminario. Muchas gracias. Alberto, ¿qué reflexiones nos puedes compartir con estas enormes ideas que hemos platicado? Yo les voy a decir que desde mi punto de vista el certificado es como un buen padre, es decir, tomas todas las medidas necesarias en tus posibilidades
para proteger lo importante, que son tus clientes y tus empleados. Es decir, tomando esa filosofía, es lo que está atrás de los certificados. Es decir, me puedes obligar a muchas cosas, pero si yo creo que no son suficientes para proteger lo que yo quiero proteger o que no me dan las garantías, lo voy a hacer de todas maneras. Esto lo vas a hacer dentro de tus capacidades. Es muy importante no perder de vista que cualquier regulación genera costos de cumplimiento. Y entonces tienes que hacer un análisis y una planeación para evitar costos que no deberías de asumir. Tienes que hacer de alguna manera, tomar las mejores decisiones responsablemente al mejor costo posible. Esto se hace con una planeación, con una implementación de una gestión de riesgos adecuada a cada empresa. No todas las soluciones para cada empresa son iguales. Cada sector, actor de la cadena hotelera o turística tiene obligaciones y actividades que tiene que asegurar y otras no. Entonces, esto tiene que ver, es muy personalizado el tema. Yo creo que la parte de las certificaciones genera ese valor agregado para reducir los costos, pero sí cumplir con todas las obligaciones que tendría un buen padre para cuidar lo que es importante. Hasta ahí lo dejo y les agradezco mucho también el tiempo y la atención a lo que hemos platicado. Muchas gracias. Y antes de que los anfitriones demos el cierre de la mesa, vemos preguntas. Vamos a, para comodidad de todos, vamos a subir el video a la página de www.adn.mx, en donde estará disponible para visitas futuras, en donde, por cierto, hay un artículo publicado el día de hoy por Rosario, muy interesante, sobre turismo social. Los invitamos a leerlo. Y vamos también a responder todas las preguntas puntualmente que nos han hecho. Yo veo dos muy interesantes que les haría a ambos de nuestros exponentes. Una suma varias, que es cómo evitar la tentación, ya lo respondiste de alguna manera, Rosario, la tentación de la sobreregulación, no solo el costo de cumplimiento. ¿Qué medidas podríamos tener desde el sector para que los protocolos fueran tan benéficos que diéramos los incentivos adecuados a la autoridad para no sobreregular? Y la segunda pregunta, para contestarlas en el orden y todo lo que ustedes deseen, es muy interesante de Silvia, que es cómo conectar los protocolos de salud con los de turismo. ¿Qué hacer cuando en el hotel un huésped dé positivo? ¿Cómo conectar la acción, el protocolo de emergencia? Hay experiencias como los accidentes, como qué pasa si hay un infarto. Debe de haber alguna interconectividad que seguramente merecerá atención en esta situación de pandemia. Entonces, serían las dos preguntas que creo que resumirían lo que hemos recibido, y en una última ronda les pediría sus reflexiones. Si me permiten, ahora empezaremos al revés. Si quiere Alberto comenzar para cumplir con Rosario. Claro. Yo creo que gracias. Lo que creo que es importante para reducir el costo, la tentación regulatoria, es precisamente que los propios sectores empiecen a generar la autorregulación, a mostrar la efectividad de la regulación que se están generando ellos mismos. Es decir, que no sea una ausencia de regulación, sino más bien que sea una regulación generada por el propio sector, que demuestre su eficiencia y que esté adecuada a los costos necesarios. A veces las autoridades tomamos medidas muy generales para cumplir con los principios de abstracto, impersonal, general y demás, que generan costos para algunas actividades que no son necesarios y para otras son adecuados. Entonces yo creo que esa parte de generar la autorregulación, y precisamente a partir de esta premisa de haré todo lo necesario para garantizarle a mis clientes la seguridad de soy un buen padre cuidando lo que me interesa y dando certeza de ello a las autoridades y a los clientes, no haría falta generar nuevas regulaciones. No haría falta acudir a la tentación regulatoria. Pero hacerlo nosotros muy bien. Muchas gracias, Alberto. Rosario. Mira, a la primera pregunta, la tentación regulatoria, creo que es una tentación de verdad en la que caemos todos, desde la posición de autoridad, pero también desde la posición como asesor o desde la posición como prestador de servicios. Registrábamos en el artículo que también subimos por ahí con ADN, que al corte del mes del 20 de mayo,
entre acuerdos, lineamientos y todo tipo de instrumentos de naturaleza administrativa, laboral, etcétera, se habían emitido por la Federación más de 250 y por los estados en su conjunto más de 1,200. Que sí en su mayoría, más del 50% tenían que ver con suspensión de términos y, para la aplicación de procesos y de autorizaciones, pero otro número tenía que ver con regulaciones vinculadas a cómo operar, quién abría, quién cerraba, cuáles eran los requisitos mínimos, y eso genera, sin lugar a dudas, una enorme confusión. Nos cuesta mucho trabajo eso de construir un solo ordenamiento regulativo en donde podamos incorporar lo que le queremos decir al destinatario de la norma. Tenemos que hacer, y entonces los estados estaban de alguna manera concursando a ver quién tenía más acuerdos. No, yo ya llegué a 80, yo tengo 98, como si eso fuera igual a mejor regulación. Y yo creo, en mi opinión muy personal, que no es lo mismo. En segundo término, para no caer en esto, creo que ya hoy se cuentan con los elementos necesarios. Perdonen, pero no hay que inventar el hilo negro. Las medidas generales están ya emitidas por las autoridades internacionales y puestas en las disposiciones nacionales de cumplimiento obligatorio y en los 2 o 3 sellos que ya existen en el país. Por otro lado, en términos de cómo vincular los protocolos sanitarios, en el caso de Quintana Roo, pero también Baja California, lo que se hizo fue que en la certificación esta voluntaria hay un apartado de reenvío al protocolo que emitió la Secretaría de Salud del Estado, que está armonizada con la federal. Es decir, cuando en uno de los apartados de la certificación se dice qué hacer en caso de un hallazgo o de la identificación de un posible contagiado sintomático, y viene el despliegue de las medidas que están consideradas obligatorias por el Estado, ¿no? Y que fueron publicadas como medidas sanitarias de acuerdo a la Ley de Salud de la entidad. Es decir, la vinculación tiene que derivar de que lo que ya está construido para el sector salud se, digamos, articule a lo que ya está dispuesto para el sector turismo. Pero aquí vuelvo a hacer la anotación de la importancia, creo yo, de promover, no para regular más, sino solamente para armonizar lo existente de un reglamento de seguridad sanitaria en materia de turismo. Así daría yo estas respuestas. Muchísimas gracias, Rosario. Y para un comentario final, en los minutos que nos queda, Jorge, si nos hicieras una reflexión. Yo diría que, como todos los cambios, cuando uno tiene que responder, tiene que evitar la tentación de la inacción, esto es de esperar a ver que todo se asiente, y en esto uno pierde de vista que esta es una industria de valor que ya está organizada con suficiente inercia como para tener soluciones listas para el sector. Un mensaje que me gustaría reforzar es lo que ambos han dicho. Ya existe una reacción concertada a nivel internacional, que ha tenido un eco a nivel estatal y que ya está disponible para muchos prestadores de servicio. Pero hay una parte que todavía es incierta. Esto es, hay una parte que seguramente, así como una reacción rápida, vendrá una reacción más acomodada en el tema de las responsabilidades por enfermedades que contraigan los turistas, la relación patrón-empleador respecto a los riesgos de trabajo y cómo quedan ajustadas los mercados de seguros y reaseguros y cómo impacta esto a las primas. Esto vendrá. Pero quizás algo que me llevo yo con cierta esperanza es que el sector tiene ya las herramientas para poder reaccionar. Y aunque ambos han dicho de una manera o de otra que hay que ver el diablo en los detalles, porque cada certificado tiene su complejidad, lo cierto es que ya hay cosas por hacer. Y prepararnos de mejor manera para estos mensajes que queremos dar al sector en vías de que se recupere prontísimo, que es en el mejor interés de todos. Yo quiero agradecerles a los dos por su claridad y por la forma tan estupenda que han presentado estos puntos de vista que, pues déjenme decirles, no están siendo presentados con todas las letras allá afuera. Y también quiero agradecer a ADN y a Partenón Latinoamericano por la oportunidad de abrir este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Como reflexión final de mi parte, desde luego agradecer la generosidad de nuestros ponentes porque siendo un tema tan complejo lo han hecho accesible en esta primera entrega. Y quiero también agradecer a nuestros patrocinadores, a nuestros institutos que han hecho posible esto, a ADN, que es Análisis y Diseño Normativo, una
asociación civil que está dedicada justamente al análisis regulatorio, del que son parte nuestros speakers del día de hoy, y a Partenón Latinoamericano, y Explain, que tiene la misión de hacer del derecho a explicación, de la explicación conocimiento y del conocimiento acción. Me quedo yo con una reflexión bien interesante. La regulación no nos debe poner a ninguno en una actitud pasiva. Hay una gran necesidad de una reacción activa por parte del sector. Esta cadena de valor del turismo tiene mucho que aportar desde su propia experiencia. Las palabras de Rosario me resuenan aún acá. Hay experiencias internacionales, no hay que buscar el hilo negro, pero quizás sí tenemos que jalarlo juntos. En esta primera entrega también, déjenme cerrar con esta invitación. Este no es el único foro que tendremos otros. Nuestra intención es tener al menos uno semanal para llevar al gremio estas reflexiones, estas ideas, invitar a autoridades, invitar a empresarios, para que hagamos del problema reflexión y de la reflexión solución. Y también avisarles que en breve tendremos un sitio dedicado al reinicio de operaciones en México. Se llamará reinicio.mx y estará a disposición de todos ustedes con todas las normas. Me aterra la cantidad que mencionaste, Rosario, todo lo que tiene uno que tener a la mano, pero esperamos hacer un buen buffet para que todos nos sirvamos de ello y construyamos juntos un Estado de Derecho como el que necesitamos en este país para reanudar y lograr no solamente igualar, sino mejorar el estado regulatorio de sectores tan importantes como el sector turismo en el país. Muchísimas gracias, Rosario. Muchas gracias, Alberto. A todos nuestros participantes del interior de la República. Veo que también nos acompañan de Argentina. Muchas gracias a todos, a todas las que nos acompañaron y esperamos verlos nuevamente por acá. Muchas gracias a todos. Esperamos que siempre dure una hora, nos pasamos unos minutos, pero vamos a ser muy disciplinados en el tiempo. Gracias y que todos estén bien en casa. Gracias y hasta luego. A la orden.